chicos. A ver, dígame, Anita me estaba diciendo que tuvo un problema. Entonces yo le dije que había enviado mi trabajo de ayer en PDF porque había comenzado un... Ah, ya, sí, no importa. Sí, no importa. Pero luego sí les activé, ¿no? Sí, profe, pero no dejaba igual. Le escribí de nuevo. Ah, bueno, bueno, perdón, entonces ya de pronto ahí no se actualizó, no sé. A ver, díganme, ¿alguien desea compartir la pantalla de lo que tenemos pendiente para trabajar el día de mañana, ¿no? Mañana vamos a hacer Inge, solo debemos tener las gráficas que hicimos en esa en la última clase, ¿verdad? O sea, no ayer, sino la semana pasada. sí, tenemos que tener esto, ¿no? Completo, ¿no? Todo lo que hicimos. ¿Sí? Y finalmente con la gráfica comparativa del modelo X, que son los que están en naranja, y el azul, ¿no? Porque nosotros vamos a evaluar ya con el MAP, MAP, RMCE y el R2 para la clase. Entonces me habían dicho que debemos revisarlo, puesto que algunos tuvieron inconveniente acá. ¿Sí? Entonces, díganme, ¿ustedes ya lo tienen o lo revisamos? ¿Qué hacemos? O sea, por mi parte ya lo tengo, Inge, pero si nos puede dar un poquito más de lo que explico esa clase de las gráficas, estaría bien. Ah, ya, ya. Sí, profe, Con el resto también. Ya, sí, profe, por favor. ya. Entonces, miren, chicos, lo importante de aquí es que nosotros seamos capaces de identificar cuándo está un modelo más adecuado que otro. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros hemos entrado a evaluar no solamente el, el exponencial que se tiene, el suavizado exponencial, con un factor de suavizado de 0,2, sino que también lo hicimos con un suavizado de 0,6. También probamos con otra variable, ¿no? Que es, bueno, la misma, pero expresada en otras unidades. Y entonces, recapitulando lo que se hizo, miren, lo que tenemos aquí son datos reales de observaciones in situ y luego procesadas en laboratorio de carbono orgánico bajo el suelo. Y estos datos que ustedes ven son datos, son pocos, en realidad son 30 datos que se utilizaron como una pequeña prueba. ¿Ya? Entonces, primero fueron obtenidos de manera porcentual, es decir, peso, y luego ya añadiendo la densidad aparente de los suelos, se lo pudo expresar en megagramos por hectárea. Ya este valor de la densidad del suelo hace que esta variable eh, no sea exactamente, no tenga un factor directo de conversión, ¿no? Esta variable, bueno, dependiendo de ella, la variable de estudio, que es el SOC, entonces tiene cierta diferencia con respecto a su expresión en valores porcentuales. Entonces, por eso es que lo estamos analizando de las dos maneras, para ir viendo qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un suavizado exponencial, ¿sí? Y también de manera manual y de manera automática con la herramienta de análisis de datos de Excel. Por un lado, por el análisis manual, nosotros teníamos una fórmula que indica que nosotros tenemos el factor de suavizado, ¿sí?, multiplicado por la variable observada en un nivel anterior, más 1 menos el factor de suavizado
y multiplicado por la instancia anterior del suavizado exponencial. ¿Ya? Esa es la fórmula común que se conoce y que se encuentra en la bibliografía y que nosotros aplicamos de manera manual. ¿Sí? Entonces, una vez obtenido eso, llegamos a hacer todo el suavizado para todos los datos. ¿Sí? Lo mismo para el caso del suavizado con 0.6, ¿no es cierto? La primera se copiaba y la segunda se aplica a la fórmula tal cual. ¿Sí? Ahora, eso analizando las tablas. Luego nosotros hicimos el analizado por el suavizado exponencial por el análisis de datos de Excel, ¿sí? Por nuestra herramienta análisis de datos, suavizado exponencial, ¿sí? Y nos dimos cuenta cuando nosotros nos posicionamos aquí y vemos de dónde sale este valor, ¿sí? Que a diferencia del suavizado exponencial con la fórmula común, aquí se hace una variación en la fórmula, ¿no? Entonces, no se multiplica al factor de suavizado por la observación, ¿sí? Del nivel anterior, sino que se multiplica a la razón que se tiene de 1 menos el factor de suavizado, lo que en la otra fórmula teníamos como segundo término, ¿sí? Acá 0.8 y acá 0.2, ¿no es cierto? Entonces, en Excel empieza con 0.8 y luego multiplica el 0.2. Tenemos cambiado esto. ¿Sí? Entonces, ¿en qué repercute? En que cuando nosotros analizamos la gráfica, ¿sí? Acá tenemos nuestros resultados de acuerdo a nuestro cálculo manual, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos acá la curva azul, que es la curva de la variable sin ningún factor de suavizado, la curva azul, nos podemos dar cuenta que la curva que más se asemeja a dicha curva, a la curva azul, es la curva verde, ¿sí? La curva verde que tiene un factor de suavizado de 0.6, ¿sí? Vamos a comparar estas dos porque en Excel, cuando tenemos nuestros resultados, no nos añade ahí mismo los otros resultados, ¿no? Sino que nos lo genera por separado, ¿no? Entonces, aquí, si nosotros comparamos tanto la curva naranja como la curva verde, ¿sí? Vemos que la curva, ya no la verde, sino la curva naranja, es la que más se acerca al factor de suavizado. Y la curva naranja tiene un factor de suavizado de 0,2. Acá, la curva verde es la que más se acercaba y tenía un factor de suavizado de 0.6. Eso se debe a que, como ustedes vieron, ¿sí? En Excel existe este factor que multiplica el primer término, ¿sí? Uno menos del factor de suavizado, eso ya va en el primer término. O sea, tienen cambiado ambos términos en la expresión matemática, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos análisis, tenemos que ser capaces de identificar, ¿sí? Porque yo les había dicho que se recomienda o lo más apropiado es trabajar con factores de suavizados entre 0.2 y 0.3, porque cuando estamos fuera de ese factor, los resultados pueden introducir mucho error, ¿sí? Pero ¿en qué se basa? Ahí vendría la pregunta de ustedes, pero ¿a cuál? Si nosotros tenemos dos fórmulas, una que por un lado está multiplicando el factor por la observación anterior y luego uno menos del factor por el suavizado anterior, ¿sí? Y por el otro lado tenemos y por el otro lado, en cambio, tenemos uno menos del factor por la observación anterior y luego tenemos
el factor por el exponencial anterior, el suavizado anterior, entonces esto está cambiado. Entonces, ¿cuándo? Teóricamente 0.2 y 0.3 estamos trabajando con la segunda expresión, con esta. Estamos trabajando con la primera, sería entre 0.8 y 0.9, alrededor de ese valor. Pero la regla que ustedes deberían seguir, no tanto teórica, independientemente de la fórmula de suavizado, sería verlo gráficamente. Entonces, aquí yo siempre he dicho, un modelo predictivo es mejor siempre y cuando se acerque lo más posible a las observaciones, a los resultados observados. ¿Ya? Entonces, acá, sí, el que más se acerca es el suavizado exponencial de 0.6. Y acá, el que más se acerca es el suavizado exponencial de 0.2. ¿Ya? Entonces, con la fórmula de Excel, vemos que mientras menor es el factor de suavizado, entonces, obviamente también menor es este efecto que se produce de cómo generar una media, ¿sí? E ir cortando todos esos quiebres que podríamos decirles ahora que se asemejaría a una aleatoriedad. ¿Por qué? Porque están subiendo y bajando nuestros quiebres. Entonces, el suavizado lo que hace es ir minimizando todas estas variaciones. Miren acá cómo se va minimizando todos estos quiebres y acá solo obtengo algo más sutil, ¿no? Ya, entonces, acá se asemeja más, suaviza, pero no a ese punto, ¿no? Entonces, ¿en qué repercute a la final estas situaciones? Por ejemplo, si nosotros vemos que una variable sí cambia abruptamente en algún estudio ambiental, podría atreverme a hacer un factor, podría considerar que el factor de suavizado sea más pequeño, porque conozco que esa variable tiene una componente aleatoria muy grande. Pero si vemos que una variable no cambia mucho en determinados lugares, lo más heterogénea posible, perdón, lo más homogénea posible, entonces hacer un factor de suavizado mayor no repercutiría mucho en errores producidos en los resultados. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, o decimos en algún examen o una pregunta, les pongo esta gráfica y estas dos también, ustedes serán capaces de decir que observando la curva de las observaciones, vemos que el suavizado exponencial con un factor de 0.6 es el que se recomienda para esta serie predictiva. ¿Ya? Y si solamente miramos estas dos gráficas, concluiremos que el que mejor se adapta por este distanciamiento más reducido hacia las observaciones es la gráfica del suavizado al 0.2. ¿Sí? Eso era, chicos. Entonces, luego, ¿por qué es que vamos a hacer nuestros análisis estadísticos? Porque a veces o son tantas las pruebas que se realizan que, bueno, muchas veces se presentan gráficas chiquitas, pero en conclusiones no se ponen gráficas. Entonces se pone, es bueno porque tengo un MAPE o porque tengo un RMC, que son los dos que más se llaman en una investigación, que tengo con el modelo A, con el modelo B, con el modelo C, obtuve estos valores, entonces concluyo que el modelo X fue el mejor, ¿ya? Entonces, esa es la manera en la cual ustedes deben ir relacionando o analizando los datos, ¿sí? Porque la parte teórica, como yo les digo, a veces en cierta bibliografía se manejan de una manera, se manejan con una pequeña variación en las expresiones matemáticas adaptadas a los autores, ¿sí? Muy utilizadas por un cierto grupo, para otros se utiliza alguna otra bibliografía, pero lo importante es poder comprender, ¿sí? Poder comprender cuándo algo es mejor que otro. Entonces, luego, ¿qué hacíamos? O sea, ¿qué les pedí? Que comparemos nuestra serie observada y de un modelo predictivo X que yo les he presentado y que se encuentra aquí en naranja.
¿Qué es lo que sucede? Que ustedes, como estamos haciendo unas medias móviles y en este caso estamos haciendo suavizado exponencial, sus resultados son muy bonitos, incluso son muy bonitos. ¿Por qué les digo esto? Porque todos están basados exactamente en los datos observados, pero en la vida real, cuando a veces nosotros hacemos pronósticos, hacemos predicciones, estos valores nunca fueron introducidos, se podría decir, para la realización del modelo, sino en este caso, estos valores fueron muestreados luego o retirados a la hora de calibrar un modelo para que puedan servir para validar el modelo. Y ese es el caso de esta gráfica, ¿sí? Entonces, nunca se usaron los datos de aquí para calibrar el modelo. Se están usando para comparar el modelo. Entonces, los datos que se usaron para calibrar este modelo X son otros. 80, 100, 200, eso no importa, pero no son estos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, como en la parte ambiental, esto suele variar mucho o suele variar poco, ¿sí? Dependiendo de la dificultad de análisis de alguna variable, entonces sus modelos podrán ser lo más cercanos o no posibles a lo que queremos observar. Entonces, si yo ya calibré un modelo, tengo, digamos, una expresión que dice x al cuadrado más, y, más x medios, lo que sea, eh, la fórmula se podría decir que puede ayudarme a predecir el, el, el resultado de la variable de interés. Entonces me indica que para estas observaciones, para estos lugares, ¿sí? Se predice que se va a tener un valor de carbono de esto. Cuando comparamos con los valores observados, vemos que en algunos casos estamos acertando, en otros casos nos estamos desviando. Por eso es que se habla mucho en errores de la desviación. Entonces es cuánto nos alejamos de los valores observados. A veces estamos relacionándolo únicamente con la media, casos puntuales cuando nosotros únicamente restamos, y cuando hacemos los errores, nosotros restamos el observado menos el predicho. Ya, si calzamos exactamente ahí, este distanciamiento o este error o esta desviación, porque están desviados, no están ahí, entonces es 0, si estará exactamente ahí. Pero conforme más nos alejemos, ya va a incrementarse. Entonces, en los errores, mientras un error es más grande, exactamente no está tan bueno, ¿no? Porque es un error, ¿sí? Ya. Ahora, el R cuadrado, ese no es un error, ese es una certeza. Entonces, es una precisión, ¿sí? Entonces, llamado también coeficiente de determinación en regresiones, cuando uno habla de clasificación, habla de que yo voy a decir es alto, medio, bajo, es 1, 2, 3, pero hablando de una categoría, es apto, es no apto. Estoy dando una clase, ¿no? Es alto, medio, bajo. Cuando hablo de una regresión, suena muy difícil, ¿no? Pero lo que es en sí viene a ser un valor numérico, un valor, como yo les digo, continuo. No es un valor discreto, sino es un valor que puede ser continuo. Entonces, aquí es una regresión porque estoy haciendo una predicción y estoy obteniendo, ¿sí? Valores continuos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo miro, esta es la realidad en la cual ustedes podrán trabajar ya en sus tesis o en sus investigaciones, porque es muy difícil llegar a tener modelos que sigan exactamente los resultados de una observación en el momento de la evaluación. Y en el modelo de la calibración, y siempre suelen acercarse lo más posible. Entonces, digamos que esto es para ustedes una calibración, porque tu modelo se acerca al valor observado y usó los valores observados. Entonces, es muy normal que se acerque mucho, pero si luego con estos modelos introdujo, yo les doy otros 10 valores y los entramos a comparar aquí,
podremos ver que tal vez existen mayores desviaciones o mayores cambios o posibles errores, ¿ya? Entonces, al final, un valor R cuadrado me va a decir qué tanto por ciento estas dos gráficas, tanto el modelo que está prediciendo como el modelo observado, corresponden entre sí, ¿sí? Entonces, si yo tengo el 0.5, diré que el 50% corresponde al observado, ¿sí? Entonces, tengo un error de la mitad, ¿ya? Entonces, en porcentaje es mucho más fácil. Pero gráficamente también lo podemos ver, ¿no? Existen lugares en los que sí, y lugares en los que sí hay una diferencia. Sin embargo, sí baja, ¿no? Entonces sí ve que el modelo es capaz de detectar, capaz de encontrar estas disminuciones de carbono. Sin embargo, falta, ¿no? Entonces, y luego entra algo mucho más importante que es el RMSE. Entonces, ahora dice, ya cambia, pero si yo tengo un valor, digamos aquí, que tengo un RMS de 30, digamos, quiere decir que yo tengo más o menos 30 de error. Pero miren, nuestras observaciones van del 0, aquí no dice 30, perdón. Digamos que nuestro RMS es de 14 y yo tengo valores de 0 a 18 y estoy diciendo, tengo valores de 0 a 18, pero 14 puede estar más o menos en mi error. Quiere decir que eso no sirve para nada. O sea, está tan lejos que que los valores van a ser muy imprecisos, ¿sí? Entonces, eso era, chicos. Un modelo es mejor mientras más se acerca al valor observado, ¿sí? Entonces, por un lado, podemos, y ustedes dirán, entonces, ¿cuál de las dos usamos? Eso lo podemos definir nosotros, pero es importante que sepan, si estamos usando esta fórmula, la fórmula inicial, ¿sí? Entonces, si yo incremento el factor de suavizado, ¿sí? Estoy reduciendo ¿qué sería el impacto para hacer estos quiebres? Entonces, en este caso, si yo aumento el factor de suavizado, suavizo más, ¿no? O sea, hago promedio más. Acá si aumento el suavizado, promedio menos. Entonces, esas son las situaciones. Ahora podemos nosotros usar únicamente la de Excel y hacerlo manualmente con la de Excel. ¿Cómo lo haríamos? Cambiando estos valores aquí y acá. Aquí sería, ejemplo, aquí sería ya no 0.2, ¿verdad? Acá iría, hagámosle acá. Y nos agarramos todo esto, ¿no? Pero es importante que ustedes entiendan de dónde, ¿no? Y acá 0.2, solo estamos cambiando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, si comparamos este con este, díganme ustedes, chicos, ¿es lo mismo? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos al de acá, ya es 0. Acá es 0.4 y acá ya 0.6, ¿verdad? Entonces tendremos exactamente esta gráfica representa lo que se tiene en estas dos, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? Y entonces, si es que, por ejemplo, hacemos manual y digamos que se obtuvo como digamos, el suavizado mejor manualmente que en el Excel, ¿puede existir eso o no? En este No, caso, o sea, las dos deben corresponder. Yo les digo que manualmente nosotros usamos esta fórmula, ¿sí? Pero nosotros nos podemos poner de acuerdo. Entonces, no vamos a
vamos a hacerlo manualmente, pero vamos a hacerlo con la fórmula que maneja Excel, que es esta, como yo lo he hecho en este momento. Y este es mi resultado manual y es exactamente el mismo que tiene Excel. ¿Sí? Entonces, no depende de si lo hacemos manual o acá, depende de cuál sería la expresión que estamos utilizando. La que yo les enseñé en clase y lo hicimos en la pizarra era con esto invertido. Aquí va el factor y acá 1 menos el factor. Excel hace 1 menos el factor y luego el factor. Entonces, por ejemplo, en el examen yo diré, hagamos la fórmula de Excel, lo vamos a hacer manualmente, ¿sí? Entonces, eso no sería el inconveniente. Sería cuál están usando nada más. En este momento yo acabo de modificarla y la forma manual, que se podría decir, ya representa lo mismo que representa Excel, ¿sí? No que yo sí use eso porque eso está en la bibliografía y ustedes se van a encontrar en algún momento con la fórmula común y van a decir, esta no es la que yo obtengo en Excel, ¿sí? Independientemente de eso, por eso es que en sus trabajos de titulación o en sus trabajos investigativos, cuando uno hace un cálculo de algún error, uno pone la expresión, no solamente dice el error tal, ¿no? Sino que se utilizó la expresión, uno, digamos, pone cuál es la expresión y de esa manera uno ya sabe como lector qué aplicar, ¿no? Entonces, esta es la manera, ¿no, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Inge. Ya, Daniela. Entonces veo que están algunos otros compañeros que les tengo que enviar la aceptación de la tutoría. Díganme alguna pregunta adicional. ¿Desean que revisemos la tablita que vamos a utilizar mañana? ¿O ahí estamos ya? Ahí estamos. Bueno, entonces, en este momento le voy a enviar la aceptación de la tutoría para que la pueda verificar, aceptar en el sistema a Heidi, Cintia y Cindy. Porque los compañeros Anita, Daniela y Leonardo y Charles también ya lo aceptaron. Entonces me faltarían ustedes. ¿Sí están ahí, chicas? Sí. Sí, gracias. Ya. Entonces ahorita no necesitan nada más. ¿Está todo bien? Todo bien, profe. Ya. Entonces, Heidi, Cindy y Cintia. También un segundito. Ahorita les... Ya está de Heidi. Por favor, la acepten. Ya está de Cintia.
falta de Cindy. Ahorita le hago de Cindy. Y de Cindy. Ya está Cindy. Ya, chicos. Si no hay nada más, entonces muchas gracias y nos vemos más luego con SIG, ¿verdad? A las 4. Sí, profe. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Gracias, Inge. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.